Buenas tardes hermanos, Shabbat Shalom, bienvenidos al canal de Identidad Bíblica. Mi nombre es Daniel, este es el video número 8 y vamos a retomar el tema de la historia de la iglesia, la religión, la fe. Lo primero que tenemos que saber es que Abraham no era judío. Si leemos en las escrituras, él venía de la tierra de Ur de los Caldeos. Fue llamado por el Eterno y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Está bien? Entonces Abraham no era judío, no era hebreo, era gentil. Pasó a ser hebreo luego de cruzar el río, las aguas. Cruzar las aguas es una cuestión espiritual. En hebreo se dice ibri, esto de cruzar del otro lado del río. De ahí el término hebreo. A partir de allí, recién a partir de allí. Entonces esta cuestión étnica, de ser judío o no étnicamente hablando, es una cuestión cultural, podría decirse. En todo caso, venimos de origen semita, si se quiere, si nos remontamos allá en la historia de Noé, uno de sus hijos, Sem, de allí el tema de los semitas. De allí el tema del antisemitismo, ¿sí? Esto que es antijudío, antisemita, viene de allí. Ese es otro tema para otro video, pero vayamos a la historia de la iglesia, entre comillas. Antes de Cristo, 150 años, más o menos, no voy a dar las fechas exactas porque, ¿sí? Pero bueno, tenemos que entender más o menos el ámbito geopolítico de la época de Yeshua, de Jesús, para entender por qué esas cuestiones. Si no, no entendemos el nacimiento, entre comillas, de la iglesia cristiana. El tema empieza entonces más o menos 150, 200 años antes de Cristo, ¿sí? Y más atrás también todavía, 300 y 400 años antes, en la época de Alejandro Magno, ¿sí? Cuando el Imperio Romano andaba por allá, se repartían las tierras, murió Alejandro Magno, se quedaron los 4 generales. Es otra cuestión de historia, lo leen en cualquier libro de historia, lo googlea en internet, ¿sí? En Wikipedia, en donde quiera, y esto se sabe. La cuestión es que hubo un levantamiento de parte de los judíos, el levantamiento de los asmoneos, conocidos como los macabeos. Esto está en la Biblia católica, Macabeos 1, Macabeos 2, ¿sí? Por ejemplo. No está en la Biblia evangélica, curiosamente, no está dentro del canon bíblico. Raro, pero bueno. La cuestión es que es una historia real, ¿sí? Esto está en los libros de historia, lo vuelvo a repetir. Entonces estos asmoneos, ¿sí? La familia de los macabeos se levantan contra el Imperio Romano, hacen guerra, hay una guerra de varios años, ¿sí? Bastante larguita, como 15 años por lo menos. Termina ganando el pueblo judío de los macabeos, ¿sí? Entonces, como gana, se adueñan, digamos, de Israel, por llamarle de alguna manera, recuperan el templo, todos contentos, festejando, todos los judíos, digamos, ¿no? De ahí nace el tema de Hanukkah, ¿sí? Se olvidan de una pequeña parte, en donde estos macabeos, como eran dueños del ejército judío, se hicieron reyes y sacerdotes del templo de Jerusalén, ilegítimamente. ¿Por qué ilegítimamente? Bueno, porque la escritura dice que los reyes tienen que venir de la dinastía de Israel, de David, ¿está bien? Del rey David. Los macabeos no venían del rey David, venían de Sadoc, otro tema. Bueno, y por otra parte, los sacerdotes tenían que ser levitas, más precisamente de la tribu de Aarón. Eran sacerdotes, ¿sí? Justamente de la descendencia de Aarón. Esto lo dice la escritura, ¿sí? No es un invento mío, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacen entonces los macabeos? Asesinan, matan a todos los sacerdotes, o casi todos, porque algunos se escaparon, se fueron al desierto, y alguno habrá escuchado por ahí esto de la secta de los esenios. Bueno, esos esenios fueron justamente los fundadores, ¿sí? Estos sacerdotes levitas, arónicos, que se escaparon, lograron escaparse de la matanza de los macabeos. Entonces, ¿qué hicieron los macabeos? Que a quienes pusieron en el templo
a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos están en la Biblia ahí discutiendo con Jesús muchas veces, además de los fariseos, también discutían los saduceos. La diferencia está en que los saduceos no creían en esto de la redención, esto del Mesías y todo eso. Los fariseos sí. Entonces ahí tenemos ya dos facciones, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, eran sectas judías, todos judíos. Los esenios también, tercera secta. Después estaban los celotes, los que estaban por allí, Barrabás, por ejemplo, ¿sí? Los celotes eran los ultranacionalistas, estaban dentro del fariseísmo, ¿sí? Pablo, que antes el Pablo era Saulo de Tarso, también era fariseo. De hecho, él cuando escribe en sus cartas, en el Nuevo Testamento, dice que él es fariseo de fariseos, ¿sí? Estudiante, alumno de Gamaliel. Tipo Harvard, digamos, ¿no? Para la época, hace 2000 años, a la edad de Pablo, 20, 25, 30 años, estudiar en ese nivel, ¿sí? Hasta el día de hoy todavía está en las escuelas de Hillel, por ejemplo, ¿sí? En Israel. Bueno, entonces, entendiendo ese marco histórico, podemos entender cuando uno ve de repente alguna película de Jesús, ¿sí? Jesús de Nazaret, hay un montón de películas de distintas versiones, según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, y no entendemos esta especie de debate que hay en las calles de Jerusalén entre los mismos judíos, como que Jesús era judío. Entonces, porque parece que cuando se lo muestra a Jesús en las películas, se lo muestra como un Jesús cristiano. No, a ver, Jesús era judío, fariseo. ¿Por qué? Porque era rabino, le decían rabí, maestro. El título de maestro, el título de rabí lo daba el fariseo, la escuela farisea. Bueno, entonces, tenemos esa cuestión entonces geopolítica. El templo, ¿sí? Donde estaban los sacerdotes ilegítimos saduceos. Por eso es que hacían todas las cosas que hacían. Los juicios que eran ilegítimos. No lo hacían según la Torá, según la ley de los mandamientos. Lo hacían según ellos les parecía. ¿Está bien? Eso por un lado. Por el otro, el rey. Otro más también ilegítimo, ¿sí? El rey Herodes, el grande, que ya venía de atrás también, de otros reyes también ilegítimos. Todos ilegítimos. ¿Por qué? Porque venían de Roma también, porque también se congraciaban con Roma. Luego del levantamiento de los macabeos, después vuelve a tomar el mando Roma por pedido de un rey de Israel, ¿sí? Porque hubo también una matanza entre los judíos mismos por el poder, ¿sí? Entonces se convoca de alguna manera, entre comillas, a Roma para que intervenga. Roma interviene, obvio, vuelve a tomar Israel ya por derecho ahora, ¿sí? No por la fuerza, y no se fue nunca más. No, se fueron ya después de la destrucción. Bueno, pero hay que entender todo este marco teórico para saber de dónde sale el cristianismo. Cristianismo que hasta la época de Jesús no existía, ni Pablo tampoco. Todo hecho de los apóstoles, los viajes de Pablo, dicen que iba Shabbat por Shabbat, día de reposo, que no era el domingo precisamente, era Shabbat, que tampoco es sábado, ya lo expliqué en los videos anteriores. Entonces, de ahí viene toda esta cuestión, ¿sí? Pablo, que no era Pablo, perseguía a los cristianos que tampoco eran cristianos, eran judíos, como Pablo, que hasta ese momento no creía, después creyó, cuando lo vio, ¿sí? Camino de Damasco a Jesús, que tampoco lo vio una luz brillante, lo cegó 3 días. Pero tenemos que entender todo ese contexto histórico para poder saber de qué se trataba toda esta cuestión de la idea mesiánica. La idea mesiánica es la idea de redención, de restauración de Israel. Por eso los judíos le preguntan, los discípulos a Jesús, a Yeshua, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Esa es la idea mesiánica. De hecho está en Hechos 3. Cuando la plenitud de los gentiles hayan entrado, todo Israel será salvo. El tema está en entender el concepto de Israel, que yo lo expliqué también en los videos anteriores.
Entonces ahí entendemos más o menos todo entonces, este mapa geopolítico, ¿sí? Interreligioso de las sectas y todo lo demás. Y Jesús, Yeshua, era un rabino que andaba por allí interpretando la Torá. Era muy común en esa época. No era el único, había muchos que interpretaban la Torá en forma individual, podría decirse. Y tenía sus prosélitos, sus seguidores. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía a sus discípulos que van a verlo a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos a él? ¿Te seguimos a vos? Y Juan el Bautista le dice: no, síganlo a él. Él es el Mesías. Bueno, entonces entendiendo ya todo eso, porque si uno no sabe toda esta cuestión histórica, no sabe quién es quién, no ve los sacerdotes del templo, la Roma, qué hace ahí, no se entiende nada, ¿sí? Pero para eso, bueno, hay que ir a la parte histórica, leer todo esto, investigar, para saber qué es lo que está pasando, digamos, en esa época. Bueno, el tema es después de la muerte de Jesús, la resurrección, vuelve Jesús, 40 días, enseñándole a los discípulos, luego se va, viene Pentecostés, baja el Espíritu Santo, baja Kodesh, ¿sí? Esto es en Shavuot, una de las fiestas solemnes, no es de Israel, no es de los judíos, es de Adonai, es de Dios, eso dice la Escritura. Para los que creen que el Shabbat, que la Torá, que la ley de los mandamientos, que todo eso es para Israel, que todo eso es para los judíos, perdóname, pero están equivocados. La Escritura en ningún momento dice que estas fiestas solemnes son de Israel o para Israel o de los judíos. Las fiestas solemnes son de Adonai. Lea la Escritura, por favor. No va a decir Adonai, su Biblia va a decir Dios. Pero bueno, las fiestas son de Dios. No son de los judíos ni de Israel. Son para Dios. El Shabbat es para Él. Guardamos el Shabbat en obediencia, en amor al Eterno. ¿Está bien? En este video me voy a extender más de 12 minutos porque para terminar la idea. ¿Qué pasa después entonces? ¿Sí? Baja el Espíritu dice que nos va a guiar a toda la verdad, no a toda verdad, como dice el cristianismo, que el Espíritu te guía a toda verdad. No, el Espíritu no te guía a toda verdad, porque no hay toda verdad, muchas, hay una sola verdad. La Escritura dice que el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, y la verdad es Yeshua. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien? Y Él le va a recordar todas las cosas que os he dicho. ¿Qué cosa? La Torá. Porque Jesús mismo predicaba la Torá. Guardaba la Torá. Y si nosotros tenemos que hacer imágenes de Él, de acuerdo a Romanos 8:29, tenemos que guardar la Torá. Si somos ramas injertadas, de acuerdo a Romanos 11, tenemos que guardar la Torá. Si somos ciudadanos de Israel, de acuerdo a Efesios 2, tenemos que guardar la Torá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa después? ¿De dónde viene el cristianismo? ¿Por qué dicen que Jesús inventó una iglesia? Inventó el cristianismo. Por eso se dicen cristianos, porque siguen a Cristo. Bueno, primero, la traducción de Cristo no está mal, porque Cristo no significa Mesías, significa el ungido, o peor todavía, el untado, ni siquiera ungido. La traducción de Mashiach en hebreo para el griego no es lo mismo, ¿sí? Conocer el término de mesiánico en Yeshua significa Él salvará. Por eso es que tiene un nombre sobre todo nombre, no por el nombre en sí mismo. Esto ya lo expliqué también en los videos anteriores. Tiene un nombre sobre todo nombre porque su nombre implica que Él salvará. Eso significa. Recuerden que en hebreo, también en otras culturas, pero más en el hebreo, todas las palabras y específicamente los nombres tienen un propósito. Significan algo. Y ese propósito es muy importante y ese significado es muy importante. Por eso es que Él tiene ese nombre que es sobre todo nombre, porque Él salvará, solamente Él. Por eso Él dice, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Lógico. ¿Está bien? El tema es qué pasa después de Pablo. Pablo va sinagoga por sinagoga, dice eso de Hechos de los Apóstoles, no va a la iglesia. Lea la Escritura, hermano, por favor. ¿Qué dice su Biblia?
católica, evangélica. ¿A dónde va Pablo a predicar de Jesús? A la sinagoga. Hechos 17, versículos 10 y 11, los hermanos de Berea. Dice que verificaban las escrituras para ver si Pablo le decía la verdad. ¿Qué escrituras? Si el Nuevo Testamento no estaba escrito. Leían el Tanaj, la Biblia hebrea, la Torá. ¿Está bien? Entonces, toda esta iglesia primitiva, entre comillas, cristiana, no era cristiana. Eran judíos que creían en Jesús, Yeshua, que era el Mesías, el Mashiach de la casa de Israel. No existía el cristianismo. 300 años después, en el año 325, casi 4 siglos después de la muerte de Yeshua y resurrección, Baruch Hashem, viene el emperador romano Constantino a oficializar la religión cristiana, entre comillas. Ahí nace el cristianismo, una decisión política para separar a los judíos, que eran los traidores que se levantaron contra el imperio romano, en la época de los macabeos, 200 años antes de Cristo, ¿se acuerdan? Por eso empezamos por ahí. Ahí se entiende todo el contexto. Si no, queda en el aire eso, ¿sí? Recién allí está esta cosa del cristianismo. Entonces, cuando un soldado romano iba a una sinagoga, no había iglesias cristianas, entonces preguntaba, che, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué? ¿Son judíos? ¿Cómo es el tema? ¿Creen en el Mesías, Jesús que andaba por ahí? Era una especie de transgresor, pues Jesús, ¿sí? A Jesús lo crucifican por la ley romana, no por la ley judía. Muchos cristianos creen que Jesús muere, ¿sí?, por los judíos, por culpa de los judíos. Si fuese así, entonces tenía que haber muerto apedreado, según Deuteronomio 30 y Deuteronomio 13. Porque era un falso profeta entonces. Lo tenía que haber apedreado hasta la muerte. Pero Jesús no muere por la ley judía, por la ley mosaica de Moisés. Jesús muere por la ley romana, crucificado. ¿Sí? Por sedición. Una crucifixión, un asesinato, un homicidio político. Por eso nace el cristianismo. Una decisión política. Porque si la gente que estaba en las sinagogas, que eran judíos, que había mucha mezcla de gentiles, ¿sí?, por Pablo, por la prédica de Pablo, porque había muchos gentiles también que estaban junto con los judíos en la diáspora, ¿sí?, en la dispersión. Por eso Santiago, cuando saluda en su carta y dice Shalom a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, entonces, cuando los romanos preguntan en estas congregaciones, en estas asambleas, en estas sinagogas, ¿qué son ustedes?, ellos decían, somos cristianos, seguimos a Cristo, creemos en el Dios de Israel, creemos en la Biblia de Israel, pero creemos en Jesús, pero somos cristianos, no somos judíos. Pero por una cuestión política, por miedo, por temor, porque si decían que eran judíos, que seguían a un sedicioso, Yeshua, Jesucristo, obviamente los mataban. Lea la historia de Flavia y Flavio, Clemente, ¿sí?, que fueron muertos, fueron asesinados, su familia también fue dispersa. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta los romanos? Porque eran judíos que guardaban la Torá, guardaban el Shabbat, no comían cerdo, por ejemplo. Entonces no se podían decir que eran cristianos, porque eran judíos que creían en el Mesías, por eso guardaban la Torá. Ahora sí podemos hablar en términos históricos cómo es que nace el cristianismo. No nace de Jesús, ni no nace de Pablo. Nace de una decisión geopolítica de Roma. Más adelante vamos a seguir hablando de otros temas. Espero encontrarlos nuevamente en este canal. Sean bienvenidos. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que su misericordia les alcance. Y que les dé shalom.
Bendiciones hermanos, un abrazo enorme y Shabbat Shalom.